Blowing ad budget on metrics that look great till the CFO sees them. That's bull spend. And marketers are calling it out in Dashboard Confessions. I remember telling my boss, it'll be good for the brand, when leads were slow. Yeah, it wasn't. Cut the bull spend. LinkedIn lets you target by company, job title, and more. Advertise on LinkedIn. Spend $250 on your first campaign and get a $250 credit. Go to linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. This spring, Uber Eats has you covered. Whether you're celebrating mom, dad, or your favorite grad, not all of us are great planners, and with the Uber Eats gift hub, you don't have to be. Send flowers, perfume, champagne, or just their favorite meal straight to their door. Gifts arrive in as little as 25 minutes, and you can add a personalized video message for that additional so-not-last-minute touch. So this spring, get a leg up on gift giving with Uber Eats. Last-minute gifts that land every time. Must be 21 or older to purchase alcohol. Product availability varies per region. See app for details. El silencio de la madrugada fue quebrantado por los pasos de miles de soldados. Una ciudad entera dormía, sin saber que estaba completamente rodeada. En las primeras luces de la mañana, un siervo temblando de miedo miró por la ventana y vio lo que parecía ser el fin. Un ejército inmenso listo para destruirlo todo. Pero lo que sucedió después cambió no solo ese día, sino toda la historia de Israel. Una sola oración transformó un momento de terror en una de las mayores demostraciones del poder de Dios jamás registradas en la Biblia. Para comprender verdaderamente la magnitud de lo que sucedió esa mañana en Dotán, necesitamos retroceder en el tiempo y entender el escenario en el que se desarrolló esta extraordinaria historia. El reino de Israel atravesaba un período de intensas transformaciones políticas y espirituales. Las tensiones con los reinos vecinos eran constantes, especialmente con la poderosa Siria, que frecuentemente amenazaba la estabilidad de la región. En este contexto turbulento, Dios había elegido a hombres especiales para guiar a su pueblo. Entre ellos, destacaba Eliseo, quien había recibido el manto profético directamente de su maestro Elías, en una de las escenas más impresionantes del Antiguo Testamento. Como está registrado en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 9 a 10, Eliseo había pedido una porción doble del espíritu de Elías, una petición inusual que demostraba su conciencia de la gran responsabilidad que estaba a punto de asumir. El ministerio profético en Israel no era solo una posición de prestigio espiritual. Los profetas servían como consejeros de los reyes, portavoces divinos y a menudo como la conciencia moral de la nación. Eliseo, en particular, había desarrollado una reputación notable por sus milagros y su capacidad para discernir los planes de los enemigos de Israel. Su historia comenzó cuando, siendo un simple labrador, fue llamado por Elías mientras araba la tierra con 12 parejas de bueyes, como nos cuenta Segunda de Reyes capítulo 19, versículos 19 a 21. El ascenso de Eliseo al papel de principal profeta en Israel estuvo marcado por señales poderosas. Poco después de la partida de Elías, dividió las aguas del Jordán con el manto de su maestro, demostrando que realmente había recibido la unción divina que había pedido. Los hijos de los profetas, al presenciar este acto, reconocieron que el espíritu de Elías reposaba sobre Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 2, vers 15. Durante su ministerio, Eliseo realizó diversos milagros que impactaron desde personas comunes hasta reyes. Purificó aguas amargas en Jericó, multiplicó el aceite de una viuda para pagar sus deudas, resucitó al hijo de la sunamita y hasta hizo comestible un guiso envenenado. Cada uno de estos milagros demostraba diferentes facetas del poder y la misericordia de Dios, construyendo una reputación que se extendió mucho más allá de las fronteras de Israel. Lo que pocos sabían es que Eliseo también desempeñaba un papel crucial en la seguridad nacional de Israel. A través de revelaciones divinas, lograba alertar al rey de Israel sobre las emboscadas planeadas por el rey de Siria. Como está registrado en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 8 a 10, esta información era tan precisa que el rey de Siria llegó a sospechar de traidores entre sus propios consejeros. La sociedad israelita de aquella época vivía una dualidad interesante.
Por un lado, había una estructura política formal, con un rey y su corte. Por otro, existía esta línea profética, representada por hombres como Eliseo, que a menudo confrontaban el propio poder establecido cuando éste se desviaba de los caminos de Dios. Esta tensión entre el poder secular y el espiritual era una característica destacada de la historia de Israel. La relación entre Eliseo y el rey de Israel era compleja. Aunque el profeta frecuentemente asistía al rey con información estratégica vital, no dudaba en confrontarlo cuando era necesario. Esta dinámica reflejaba el papel más amplio de los profetas en la sociedad israelita. Eran simultáneamente consejeros y críticos, portavoces divinos y reformadores sociales. La región donde se desarrolla nuestra historia, Dotán, tenía un significado histórico particular para el pueblo de Israel. Fue en Dotán donde José, siglos antes, había sido vendido por sus hermanos a los comerciantes ismaelitas. Génesis capítulo 37, vers 17. Ahora, esa misma ciudad sería escenario de otro evento extraordinario, demostrando cómo Dios frecuentemente usa lugares históricos para escribir nuevos capítulos de su obra. Las ciudades de la época eran construidas estratégicamente, generalmente en la cima de colinas, rodeadas por murallas para protección. Dotán no era diferente. Su ubicación permitía una vista privilegiada de los alrededores, lo que hacía aún más sorprendente el hecho de que un ejército entero hubiera logrado rodear la ciudad durante la noche sin ser detectado. El escenario geopolítico de la época estaba marcado por alianzas inestables y conflictos frecuentes. Siria, gobernada por Ben-Hadad. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Era una potencia regional que frecuentemente entraba en conflicto con Israel. Estas tensiones no eran solo territoriales, sino también involucraban disputas comerciales y religiosas. Los sirios, adoradores de Rimón, veían con desconfianza la fe monoteísta de Israel. Mientras que la mayoría de las batallas de aquella época eran decididas por ejércitos y estrategias militares convencionales, el episodio que estaba a punto de suceder en Dotán demostraría un tipo completamente diferente de guerra, una que involucraba fuerzas invisibles a los ojos naturales, pero no menos reales o poderosas. Los conflictos entre Israel y Siria habían alcanzado un punto crítico. Lo que comenzó como pequeñas escaramuzas fronterizas evolucionó a una situación cada vez más tensa, alimentada por la creciente frustración del rey sirio. Ben-Hadad, soberano de Siria, estaba particularmente irritado por un problema que parecía no tener solución. Todas sus estrategias militares secretas contra Israel eran descubiertas antes incluso de ser ejecutadas. Como se relata en Segunda de Reyes, capítulo 6, vers 8, el rey de Siria frecuentemente convocaba a sus consejeros para planear emboscadas contra Israel. Con meticulosa precisión, elegían lugares estratégicos para posicionar sus tropas. Desarrollaban tácticas elaboradas y calculaban el momento perfecto para cada ataque. Sin embargo, de alguna manera inexplicable, el rey de Israel siempre parecía estar un paso adelante, evitando cada trampa con una precisión desconcertante. Lo que el rey sirio no sabía inicialmente era que su verdadera batalla no era contra la inteligencia militar israelita, sino contra algo mucho más poderoso, el don profético de Eliseo. En su cámara privada, Eliseo recibía revelaciones divinas sobre cada movimiento planeado por los sirios. Con una precisión que solo podría tener Dios mismo, advertía al rey de Israel: «Cuidado de pasar por tal lugar, porque los sirios han bajado allí». Segunda de Reyes, capítulo 6, vers 9. Esta situación extraordinaria se repitió tantas veces que comenzó a afectar profundamente la moral del ejército sirio. Los comandantes militares, hombres experimentados en guerra, no podían entender cómo sus planes más secretos eran constantemente frustrados.
Lo que debía ser una serie de victorias fáciles sobre Israel se había transformado en una secuencia humillante de fracasos estratégicos. Si estás intrigado por esta increíble historia, no te la guardes solo para ti. Haz clic en suscribirse ahora mismo. Compártela con alguien que necesita escuchar este mensaje y cuéntame en los comentarios, ¿qué ejército estás enfrentando hoy? Ahora continuemos. La tensión en el palacio sirio era palpable. Ben-Hadad, conocido por su temperamento explosivo, comenzó a sospechar de traición entre sus propios consejeros. En una reunión particularmente tensa, registrada en Segunda de Reyes capítulo 6, verso 11, confrontó a sus oficiales directamente. «¿No me revelarán quién de los nuestros sirve al rey de Israel?» Su voz, cargada de frustración y desconfianza, resonó por la sala del consejo, haciendo que sus siervos temblaran. Fue en ese momento que uno de los siervos del rey sirio sacó a la luz una información crucial que cambiaría el curso de los acontecimientos. Con cautela, explicó que no había traidores entre ellos, sino un profeta en Israel, Eliseo, que conocía incluso las palabras que el rey decía en su habitación de dormir. Segunda de Reyes, capítulo 6, vers 12. Esta revelación fue un momento decisivo que transformó completamente la naturaleza del conflicto. La noticia sobre Eliseo despertó en Ben-Hadad una nueva determinación. Si un solo hombre era el responsable de frustrar sus planes, entonces la solución parecía simple: neutralizar a Eliseo. Lo que el rey sirio no comprendía era que estaba a punto de enfrentar no solo a un hombre, sino al poder del Dios de Israel, manifestado a través de su siervo. La decisión de capturar a Eliseo fue tomada rápidamente, pero la planificación tenía que ser meticulosa. Después de todo, ¿cómo capturar a alguien que parecía saber todo de antemano? El rey sirio montó una fuerza especial, compuesta por sus mejores soldados, caballos y carros de guerra. La ironía de la situación no pasó desapercibida. Intentaban sorprender a alguien que tenía el don divino de conocer los secretos mejor guardados. A través de su red de espías, los sirios descubrieron que Eliseo estaba en Dotán. La ciudad, aunque fortificada, parecía un objetivo más fácil que Samaria, la capital. Ben-Hadad vio en esto su oportunidad. Si lograba rodear la ciudad durante la noche, tal vez podría capturar al profeta antes de que tuviera oportunidad de escapar o alertar a alguien. La orden fue dada con precisión militar. El ejército debía moverse bajo el manto de la oscuridad, rodear completamente la ciudad y esperar el amanecer. Ningún detalle fue dejado al azar. Los soldados recibieron instrucciones específicas para capturar a Eliseo vivo, ya que el rey quería interrogarlo personalmente. Mientras el ejército sirio se movía silenciosamente por la noche, Eliseo descansaba en Dotán, aparentemente ajeno al peligro que se acercaba. Sin embargo, como demostrarían los eventos posteriores, su tranquilidad no provenía de la ignorancia, sino de una confianza inquebrantable en algo que sus perseguidores no podían ver o comprender. El plan sirio parecía perfecto en su ejecución inicial. Un gran ejército, moviéndose con precisión militar, había logrado rodear completamente una ciudad sin ser detectado. Por primera vez, creían que habían superado la misteriosa capacidad de Eliseo para anticipar sus movimientos. Lo que no sabían era que estaban a punto de presenciar una demostración de poder que transformaría su comprensión sobre el verdadero significado de la fuerza militar. A medida que avanzaba la noche, la tensión crecía entre las tropas sirias. Cada soldado estaba consciente de la importancia de su misión y de la reputación del hombre. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Que pretendían capturar. Historias sobre los milagros de Eliseo circulaban incluso entre los sirios.
alimentando una mezcla de temor y curiosidad hacia el profeta. En el horizonte, los primeros rayos de sol comenzaban a teñir el cielo, anunciando el amanecer de un día que entraría en la historia no como un triunfo militar de Siria, sino como un testimonio del poder sobrenatural del Dios de Israel. El escenario estaba preparado para uno de los eventos más extraordinarios registrados en las Escrituras, una demostración de que los ejércitos visibles no siempre son los más poderosos. El amanecer en Dotán comenzó como cualquier otro, con los primeros rayos de sol pintando el cielo en tonos de rosa y dorado. El siervo de Eliseo, siguiendo su rutina matutina, se levantó temprano para preparar el día. Era un joven dedicado que había aprendido a admirar profundamente la sabiduría y la fe de su maestro. Sin embargo, nada en su experiencia previa podría haberlo preparado para lo que sus ojos verían esa mañana. Al subir a una de las torres de vigilancia para observar el inicio del día, el siervo sintió su corazón detenerse por un instante. Allí, rodeando completamente la ciudad, se encontraba uno de los espectáculos más aterradores que había presenciado. El ejército sirio se había posicionado estratégicamente durante la noche, con sus tropas de élite, caballos y carros de guerra, formando un círculo impenetrable alrededor de Dotán. El sol naciente reflejaba en los escudos y armaduras de los soldados, creando un brillo metálico que parecía amplificar aún más el poder de esa fuerza militar. El miedo invadió al joven siervo instantáneamente. Sus manos temblaban mientras bajaba apresuradamente las escaleras de la torre. Sus pensamientos eran una tormenta de preocupaciones y preguntas sin respuesta. ¿Cómo habían sido rodeados sin que nadie se diera cuenta? ¿Por qué los guardias de la ciudad no habían dado la alarma? Y lo más importante, ¿qué harían ahora? Corriendo por los pasillos de la casa donde Eliseo estaba hospedado, el siervo encontró a su maestro aún en sus aposentos, aparentemente tranquilo, como si fuera solo otro día común. La reacción del siervo está registrada en Segunda de Reyes, capítulo 6, vers 15, cuando exclama: «Ah, mi señor, ¿qué haremos?». Su voz temblaba con una mezcla de miedo y desesperación que revelaba toda la gravedad de la situación. La escena que se desarrollaba era un estudio de contrastes. Por un lado, el joven siervo, tomado por el pánico ante una situación aparentemente sin salida. Por otro, Eliseo, el hombre de Dios, manteniendo una serenidad que parecía desafiar toda lógica humana. Era como si él estuviera viendo algo que iba mucho más allá de la realidad visible, que tanto aterrorizaba a su siervo. Mientras tanto, fuera de los muros de Dotán, el ejército sirio se preparaba para lo que imaginaban que sería una misión relativamente simple. Sus comandantes organizaban las tropas para un asedio que, en su visión, no debería durar más que unas pocas horas. Después de todo, ¿qué podría hacer una pequeña ciudad contra una fuerza militar tan superior? La noticia del asedio comenzó a esparcirse rápidamente entre los habitantes de Dotán. El pánico empezaba a apoderarse de las calles a medida que las personas descubrían su situación. Familias enteras se aglomeraban en sus casas, comerciantes cerraban sus tiendas apresuradamente y un silencio pesado, interrumpido solo por los gritos ocasionales de niños asustados, invadía la ciudad. Los líderes locales se reunieron rápidamente para evaluar sus opciones, pero la conclusión era desalentadora. Las defensas de la ciudad no eran rival para un ejército de ese calibre. Los suministros de comida y agua, aunque adecuados para tiempos normales, no soportarían un asedio prolongado. Desde el punto de vista militar y estratégico, la situación parecía completamente desesperada. Sin embargo, en medio de todo ese caos y desesperación, Eliseo permanecía como un faro de calma y confianza. Su respuesta al siervo angustiado, registrada en Segunda de Reyes capítulo 6 vers 16, revela una perspectiva completamente diferente de la realidad. No temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Esta declaración de Eliseo podría parecer, a primera vista, un completo absurdo. ¿Cómo podrían tener más aliados que el inmenso ejército que rodeaba la ciudad? ¿Dónde estaban esos supuestos defensores? Para el siervo,
Así como para cualquier observador racional, los números eran claros y devastadoramente desfavorables. La tensión dentro de los muros de Dotán crecía a cada minuto. Los habitantes de la ciudad, acostumbrados a la presencia del profeta Eliseo y conocedores de sus milagros anteriores, comenzaban a reunirse cerca de su residencia, esperando que, de alguna manera, él pudiera encontrar una salida a esa situación desesperadora. El ejército sirio, por su parte, mantenía su posición, apretando cada vez más el asedio. Sus comandantes sabían que Eliseo era su objetivo principal, pero también eran conscientes de la necesidad de controlar a la población de la ciudad para evitar cualquier intento de resistencia o fuga. El sonido de los cascos de los caballos y el tintinear de las armaduras creaban una sinfonía amenazante que resonaba por los muros de la ciudad. Era un momento crucial en la historia de Israel, aunque nadie más que Eliseo parecía comprender completamente su magnitud. Lo que estaba a punto de suceder trascendería con mucho una simple batalla militar o un enfrentamiento entre naciones. Sería una demostración dramática del poder invisible, pero muy real, que siempre había estado al lado del pueblo de Dios. El momento más extraordinario de esa mañana estaba a punto de suceder. Una revelación que cambiaría para siempre la perspectiva del joven siervo y serviría como un testimonio eterno del poder y la presencia de Dios en medio de las circunstancias más desafiantes. Fue en ese momento crítico que Eliseo pronunció una de las oraciones más extraordinarias registradas en las Escrituras, con una tranquilidad que contrastaba. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. Estaba drásticamente con el caos a su alrededor, se dirigió al Señor con palabras simples, pero profundamente significativas. Señor, te pido que abras sus ojos para que vea. Segunda de Reyes, capítulo 6, vers 17. Esta oración no pedía ayuda, no suplicaba por una intervención divina, ni siquiera solicitaba la destrucción de los enemigos. Era una petición por visión espiritual. Lo que sucedió a continuación transformó completamente la perspectiva del joven siervo. Las Escrituras nos dicen que el Señor abrió los ojos del joven y vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 6, vers 17. Era un ejército celestial, una fuerza espiritual tan vasta y poderosa que hacía que el temible ejército sirio pareciera insignificante en comparación. Esta revelación no era una metáfora ni una visión simbólica. El texto bíblico lo presenta como una realidad literal que siempre había estado presente, solo invisible a los ojos naturales. Los carros de fuego y los caballos celestiales eran manifestaciones tangibles de la presencia y protección divina, similares a los que habían llevado a Elías al cielo. Segunda de Reyes, capítulo 2, vers 11. Era como si una cortina se hubiera abierto, permitiendo que el siervo vislumbrara la dimensión espiritual que siempre existió paralela a nuestra realidad física. El impacto de esta revelación en el joven siervo fue inmediato y profundo. Su miedo se transformó en asombro, su ansiedad en admiración. La misma situación que momentos antes parecía desesperada, ahora se revelaba como una oportunidad para presenciar el poder divino en acción. Esta transformación de perspectiva es uno de los aspectos más significativos de esta historia, ya que demuestra cómo la realidad espiritual supera y trasciende las apariencias físicas. Pero Eliseo no había terminado. Su próxima oración sería aún más sorprendente en sus efectos. Cuando el ejército sirio avanzó contra él, el profeta oró: «Señor, confunde a este pueblo». Segunda de Reyes, capítulo 6, vers 18. La palabra hebrea usada aquí para confundir Samberim aparece solo 2 veces en toda la Biblia,
Aquí y en el incidente de Sodoma, Génesis capítulo 19, verso 11, no se trataba de una simple pérdida de visión, sino de una completa desorientación, donde los ojos podían ver, pero el cerebro no lograba procesar correctamente la información visual. El resultado fue instantáneo. Todo el poderoso ejército sirio, con sus soldados entrenados, caballos de guerra y carros de combate, fue súbitamente acometido por esta confusión sobrenatural. Hombres que momentos antes se mostraban tan confiados en su fuerza militar, ahora estaban completamente vulnerables y desorientados. La ironía de la situación era palpable. Aquellos que vinieron a capturar, ahora, necesitaban ser guiados como niños. Esta demostración del poder divino reveló una verdad fundamental sobre la naturaleza de los conflictos espirituales. Mientras el siervo de Eliseo tenía sus ojos abiertos para ver la realidad espiritual, los soldados sirios tenían sus ojos físicos oscurecidos, ilustrando vívidamente el principio de que las verdaderas batallas no se ganan por la fuerza militar, sino por el poder espiritual. La transformación de la situación fue completa. El mismo ejército que había rodeado la ciudad con tanta confianza ahora estaba a merced de Eliseo. El profeta, demostrando una mezcla notable de autoridad espiritual y compasión humana, asumió el control de la situación de una manera que nadie podría haber previsto. La manifestación del poder de Dios ese día en Dotán no fue solo un evento aislado, sino una demostración vívida de principios espirituales eternos. El contraste entre la visión natural y la espiritual se convirtió en el centro de esta narrativa extraordinaria. Mientras el ejército sirio confiaba en su fuerza militar visible, Eliseo permanecía firme en su confianza en lo invisible. Esta confusión sobrenatural que acometió al ejército tenía un propósito mayor que simplemente incapacitar al enemigo. Era una lección poderosa sobre percepción y realidad. Así como el siervo de Eliseo necesitaba tener sus ojos abiertos para ver más allá de lo visible, los soldados sirios necesitaban experimentar la confusión física para comenzar a comprender su propia confusión espiritual. El poder de la oración de Eliseo reveló una verdad fundamental sobre la autoridad espiritual. Su oración no fue una petición desesperada por ayuda, sino una declaración confiada basada en su relación íntima con Dios. Como está registrado en Efesios capítulo 6, vers 12, no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra las huestes de las tinieblas del mundo celestial. La presencia del ejército celestial alrededor de Dotán no era algo nuevo, ni algo que acababa de llegar. Ya estaban allí, invisibles pero reales, mucho antes de que el siervo los notara. Esta realidad nos recuerda las palabras del mismo Jesús a Pedro en Mateo, capítulo 26, vers 53, cuando mencionó que podría, si quisiera, pedir al Padre más de 12 legiones de ángeles. El momento en que el ejército sirio fue acometido por la confusión revela otro aspecto importante. El poder de Dios no necesita ser destructivo para ser eficaz. En lugar de eliminar a los enemigos, Dios eligió neutralizarlos de una manera que permitiría una resolución pacífica del conflicto. Este enfoque refleja la naturaleza de Dios, que frecuentemente usa su poder no para destruir, sino para transformar situaciones y personas. La reacción de los soldados sirios a su súbita confusión debió haber sido un momento de profunda desesperación y confusión. Hombres entrenados para la batalla, acostumbrados a confiar en sus habilidades y fuerza, ahora se encontraban completamente dependientes y vulnerables. Esta experiencia de impotencia forzada sirvió como una poderosa metáfora de la condición humana. Choice Hotels get you more of what you value. Comfort Inn, it's calling your name. Save on the stay. Oh, and free waffles are yours to claim. Book direct at choicehotels.com. Have no fear, Chosen Foods is here to defend your favorite foods from the forces of seedy oils and sketchy ingredients. With cooking oils, salad dressings, and mayo, all powered by the good fats from 100% pure avocado oil and simple, delicious ingredients. Chosen Foods. Ante el poder divino.
La autoridad con la que Eliseo condujo toda la situación demuestra un aspecto crucial del poder espiritual. Él opera con precisión quirúrgica. No hubo pánico, violencia ni caos. Cada acción del profeta fue calculada y deliberada, reflejando la naturaleza ordenada e intencional de las operaciones divinas. Como está escrito en 1 Corintios, capítulo 14, vers 33, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. El impacto de esta demostración del poder de Dios no se limitó a ese día. La historia sería contada y recontada a través de las generaciones, sirviendo como un testimonio tangible de la realidad del mundo espiritual y de la supremacía del poder de Dios sobre las fuerzas naturales. Como está registrado en el Salmo capítulo 34, vers 7, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra. Lo que sucedió a continuación demostró no solo el poder de Dios, sino también su sabiduría operando a través de su siervo. Con el ejército sirio en estado de completa desorientación, Eliseo asumió un papel inesperado. En lugar de aprovechar la vulnerabilidad del enemigo para destruirlo, eligió un camino sorprendente que transformaría a los enemigos en testigos del poder y la misericordia divina. «Este no es el camino, ni esta es la ciudad», dijo Eliseo a los soldados ciegos. «Síganme, y los llevaré al hombre que buscan». Segunda de Reyes, capítulo 6, vers 19. Era una declaración técnicamente verdadera, aunque cargada de ironía divina. Eliseo, el propio hombre que ellos buscaban, los conduciría en una jornada que cambiaría completamente el curso del conflicto. El profeta entonces guió a todo el ejército sirio directamente a Samaria, la capital del reino de Israel. Fue una marcha surrealista, un solo hombre de Dios liderando a un ejército enemigo ciego a través del territorio israelita. Cuando llegaron a Samaria, Eliseo hizo su segunda oración transformadora del día. «Señor, abre los ojos de estos hombres para que vean». Segunda de Reyes, capítulo 6, vers 20. Cuando sus ojos fueron abiertos, los soldados sirios se encontraron en una situación que debió haber congelado su sangre. Estaban en el corazón del territorio enemigo, dentro de los muros de la capital israelita, completamente rodeados por el ejército de Israel. El rey de Israel, viendo esta oportunidad única, preguntó a Eliseo con entusiasmo: «¿Los heriré, mi padre? ¿Los heriré?» Segunda de Reyes, capítulo 6, vers 21. Fue en ese momento que la verdadera sabiduría divina se manifestó a través de Eliseo. En lugar de permitir una masacre que podría haber sido justificada por las leyes de la guerra de la época, el profeta propuso algo revolucionario. «No los herirás. ¿Herirías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Ponles delante pan y agua, para que coman y beban y se vayan a su señor». Segunda de Reyes, capítulo 6, vers 22. Esta decisión de Eliseo trascendió la lógica militar común. En lugar de violencia, eligió la hospitalidad. En lugar de venganza, ofreció misericordia. El rey de Israel obedeció, preparando un gran banquete para aquellos que momentos antes eran sus enemigos mortales. La mesa fue servida con abundancia, y aquellos que vinieron a capturar se convirtieron en invitados de honor. El impacto de esta demostración de misericordia fue profundo y duradero. Las Escrituras registran que los bandos de los sirios nunca más vinieron a la tierra de Israel. Segunda de Reyes, capítulo 6, vers 23. Esto no era solo una tregua temporal, sino una transformación completa en las relaciones entre los dos reinos. La estrategia divina de responder a la hostilidad con hospitalidad resultó ser más eficaz que cualquier demostración de fuerza militar. El banquete servido a los soldados sirios fue mucho más que una simple comida. Fue una poderosa declaración de principios divinos. Cada plato servido, cada copa llena, representaba una completa inversión de las expectativas humanas normales en situaciones de conflicto. Los soldados que esperaban encontrar muerte, encontraron vida. Aquellos que vinieron a hacer guerra, recibieron paz. La reacción de los soldados sirios a esta demostración de misericordia debió haber sido profunda.
Imagina el impacto psicológico. En cuestión de horas, pasaron de conquistadores confiados a prisioneros ciegos y luego a invitados honorarios. Esta experiencia proporcionó no solo una lección sobre el poder de Dios, sino también sobre su naturaleza misericordiosa. La decisión del rey de Israel de seguir el consejo de Eliseo también merece atención. En un contexto donde la venganza y la represalia eran la norma, aceptar un enfoque de misericordia requería una considerable dosis de fe y coraje. Como líder militar, tuvo que confiar en que la sabiduría divina, aparentemente contraria a la lógica militar, era superior a las estrategias humanas convencionales. La transformación en las relaciones entre Israel y Siria después de este evento fue notable. El texto bíblico registra que los bandos armados sirios dejaron de atacar el territorio de Israel. Esta paz no se logró a través de tratados diplomáticos complejos o demostraciones de fuerza militar, sino mediante un acto de misericordia que desarmó no solo las manos, sino también los corazones de los enemigos. Esta historia estableció un precedente importante en la historia bíblica, anticipando la enseñanza de Jesús sobre amar a los enemigos. Mateo 5, vers 44, la estrategia divina de transformar enemigos en amigos a través de la bondad, encontró aquí una de sus demostraciones más prácticas y poderosas. El impacto de esta experiencia en los soldados sirios debió haberse extendido mucho más allá de ese día. Al regresar a casa, llevaron consigo no solo el recuerdo de un milagro, sino una demostración tangible del carácter del Dios de Israel. Sus historias seguramente se difundieron, contribuyendo a un cambio en la percepción que los sirios tenían de Israel y de su Dios. El hecho de que esta historia haya sido preservada y registrada en las Escrituras sugiere su importancia como paradigma para manejar conflictos. Demuestra que la verdadera victoria no siempre está en derrotar al enemigo, sino a veces en transformarlo a través de la misericordia y la bondad. La historia de Eliseo en Dotán trasciende su contexto histórico y ofrece lecciones profundamente relevantes para nuestra época. En un mundo aún marcado por conflictos, miedos e incertidumbres, los principios revelados en esta narrativa siguen siendo tan poderosos y aplicables como el día en que ocurrieron. Primero, consideremos la cuestión de la perspectiva espiritual versus natural. Así como el siervo de Eliseo, frecuentemente nos encontramos dominados por lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Enfrentamos ejércitos modernos en forma de problemas de salud, dificultades financieras, relaciones rotas o desafíos profesionales. La lección fundamental permanece. La realidad que podemos ver es solo parte de la historia. La transformación en la perspectiva del siervo nos enseña sobre el poder de la oración en momentos de crisis. No fue un cambio en la situación externa lo que trajo paz a su corazón, sino una revelación de la realidad espiritual que ya estaba presente. De la misma manera, nuestras oraciones en momentos de dificultad quizás no necesiten enfocarse en cambiar las circunstancias, sino en obtener una nueva perspectiva sobre ellas. La respuesta de Eliseo al ejército sirio ofrece un modelo revolucionario para manejar conflictos. En una era donde la represalia y la venganza aún son respuestas comunes a la hostilidad, la decisión de responder al odio con amor y a la violencia con hospitalidad permanece radical y transformadora. Como está escrito en Proverbios 25, versículos 21 a 22, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. El poder de la hospitalidad como herramienta de transformación social no debe ser subestimado. El banquete ofrecido a los soldados sirios nos recuerda que a veces la mejor manera de desarmar a un enemigo es invitarlo a tu mesa. Esta práctica tiene implicaciones profundas para la resolución de conflictos en todos los niveles, desde desacuerdos familiares hasta tensiones internacionales. En nuestra era digital, donde la visibilidad no siempre equivale a la realidad, la historia nos recuerda la importancia de ver más allá de las apariencias. Así como había un ejército celestial invisible a los ojos naturales,
Existen recursos, apoyos y posibilidades que pueden no ser inmediatamente aparentes en nuestras circunstancias. Los eventos ocurridos en Dothan no terminaron ese día. Las repercusiones de este acontecimiento extraordinario resonaron a través de los siglos, influyendo no solo en la historia de Israel, sino estableciendo principios que continúan siendo relevantes hasta hoy. El impacto de esta narrativa se extiende mucho más allá de su contexto histórico inmediato. La primera ola de influencia se sintió en la propia ciudad de Dothan. Los habitantes que presenciaron esos eventos extraordinarios nunca más verían la realidad de la misma manera. Imagina el impacto en las generaciones siguientes, cuando padres y abuelos contaban a los niños sobre el día en que un ejército entero fue derrotado no por espadas, sino por una combinación de oración y hospitalidad. La transformación en la reputación de Eliseo después de este evento fue significativa. Si antes ya era conocido como un hombre de Dios, ahora su fama se extendió aún más, cruzando fronteras. La historia del profeta que transformó una situación de guerra inminente en un banquete de paz debió haber circulado ampliamente, alcanzando incluso a las naciones vecinas. El impacto en la corte del rey de Israel también fue profundo. La demostración del poder divino operando a través de estrategias tan diferentes a las convenciones militares de la época seguramente influyó en futuras decisiones políticas y militares. El éxito de este enfoque no convencional desafió las nociones establecidas sobre el poder y la seguridad nacional. En los círculos proféticos de Israel, este evento estableció un nuevo paradigma para el ejercicio de la autoridad espiritual. La combinación de poder sobrenatural con misericordia práctica creó un modelo que influiría en generaciones de líderes espirituales. Como está registrado en Oseas capítulo 6, vers 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. La historia de Eliseo en Dothan permanece como uno de los relatos más extraordinarios e instructivos de las Escrituras. Nos muestra cómo un momento de aparente desesperación puede transformarse en una demostración poderosa de la presencia y sabiduría divina. A través de esta narrativa, aprendemos que la verdadera fuerza no siempre está en los ejércitos visibles, sino en la realidad espiritual que nos rodea. El legado de este evento sigue siendo relevante en nuestros días. Desde la transformación del siervo, que tuvo sus ojos abiertos, hasta la sorprendente estrategia de responder a la hostilidad con hospitalidad, cada elemento de la historia ofrece principios prácticos para nuestra vida contemporánea. El poder de la oración, la importancia de la perspectiva espiritual y la eficacia de la misericordia son lecciones que trascienden su contexto histórico. Quizás la lección más profunda es la comprensión de que, así como en Dothan, estamos constantemente rodeados por realidades espirituales que superan nuestra percepción natural. La oración de Eliseo, «Señor, abre sus ojos para que vea», continúa siendo una súplica relevante para nuestros días, recordándonos que siempre hay más en la realidad de lo que nuestros ojos pueden ver. Esta narrativa nos enseña que las mayores victorias no siempre vienen a través de la fuerza, sino a través de la sabiduría divina, que frecuentemente opera de maneras sorprendentes y contraintuitivas. El banquete que transformó enemigos en amigos permanece como un testimonio poderoso de cómo el amor y la misericordia pueden ser más eficaces que la fuerza y la venganza. Finalmente, la historia de Dothan nos recuerda que, en nuestros momentos de mayor desafío, podemos estar a solo una oración de distancia de una revelación transformadora de la presencia y el poder de Dios en nuestra vida.